El apóstol Pablo dice en Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. El orar es uno de los privilegios más importantes del cristiano. Dios nos habla a través de las Escrituras. Tenemos la Biblia, todo el mundo tiene o puede tener Biblia. Dios nos habla a través de las Escrituras y nos enseña que podemos nosotros hablar con Él. Podemos hablar con Dios. Y yo frecuentemente, yo repito lo que Abraham dijo cuando él estaba rogando por Sodoma. Y él dijo al Señor, yo sé que yo soy polvo y ceniza. No se sentía digno de hablar con Dios. Pero la Biblia nos enseña en muchos textos sobre este tema y Dios quiere que hablemos con Dios. Orad sin cesar. Ahora, desde luego, primero tenemos que escuchar a Dios si esperamos que Él nos escuche a nosotros. Si uno no escucha a Dios, si no hace caso de lo que Dios le habla en las Escrituras, no escucha a lo que Dios está hablando, entonces no debe pensar que él entonces puede hablar con Dios y que Dios le va a escuchar. No, claro que no. Primero escuchamos a Dios, leyendo, oyendo, aceptando, obedeciendo la palabra de Dios. Eso indica que estamos escuchando la palabra de Dios. Y entonces tenemos la promesa, tenemos la seguridad de que Dios nos escucha cuando hablamos con Él. Y nos manda, Él nos anima. Yo repito, si no escuchamos a Dios para obedecerle, para honrarle, para adorarle, entonces no debemos esperar que Dios nos escuche a nosotros. Ahora, entonces, ¿quién puede orar a Dios? Bueno, la respuesta es muy sencilla, es muy obvia. La persona que ha obedecido al Evangelio para que Dios le perdone sus pecados, como vemos en Hechos 2:38, Dios perdona los pecados cuando uno se arrepiente y es bautizado, y luego es añadido a la iglesia de Cristo. Hechos 2:47, es bautizado en el cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 12:13, es trasladado al reino de Cristo. Colosenses 1:23. En fin, ahora tiene comunión. Tiene comunión con Dios. Él está en Cristo, está en comunión con Dios. Y Dios le escucha. Dios le escucha.
Los textos que hablan de obedecer al Evangelio son bien claros. Romanos 10, 16 habla de los que no han obedecido al Evangelio. Segunda a los Tesalonicenses 1, de 7 a 9, habla de que cuando Cristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no han obedecido al Evangelio. Primera de Pedro 4, 17, ¿qué habrá de los que no obedecen al Evangelio? Bueno, pues obviamente los que no han obedecido al Evangelio no son hijos de Dios y no pueden esperar que Dios les escuche. Muy curioso, tanta gente cree que cualquiera en un momento de problema, enfermedad, dificultades, tribulaciones, que de repente puede clamar a Dios. Oh, por favor, no. No. La Biblia no enseña eso. Es necesario oír el Evangelio, creer de todo corazón en Dios, creer en el Espíritu Santo, creer en Cristo como el Hijo de Dios, o sea, igual a Dios, creer que Cristo es deidad, Él es Dios. Juan 1:1, es Dios. Creer el Evangelio, oír y creer y luego arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como Hijo de Dios o como deidad, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bautizado en agua para obtener el perdón de los pecados y así será hijo de Dios. Es lo que la Biblia enseña. Claramente, lea esos textos en Mateo y en Marcos y Lucas y Juan y Hechos, a través de los hechos de los apóstoles. Así, mucha gente, comenzando el día de Pentecostés, mucha gente obedeció al Evangelio y ellos podían orar a Dios y son los que son enseñados a orar sin cesar. Los que obedecen al Evangelio son hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, pues desde luego pueden hablar con Dios. Es su Padre. Dios es su Padre. Y el Padre escucha a sus hijos. Pero Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cómo puede alguien decir Padre nuestro cuando Él no es su Padre? ¿Puede cualquier niño llamarle Padre a usted, hermano? Usted, si tiene hijos, ellos le llaman Padre y le hablan, le piden y usted les escucha. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y los capítulos 1 y 2 describen la creación de todo, y nos conviene en la oración alabarle por sus obras maravillosas, la creación del mundo y todo lo que está en el mundo. Muchos textos a través de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, son dedicados a alabar a Dios. Y esto debe ser la primera parte de cualquier oración a Dios, es para alabarle. Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Hechos 17:25, Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas cosas. Mateo 6:11, en la oración decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. El hombre es totalmente dependiente de Dios. Recibe de Dios la vida y el aliento y el sustento. El pan que come, el agua que bebe, la ropa que lleva. Y cómo debe estar agradecido. ¿Y cuántos hombres, cuántos viven día tras día tras día y no dan gracias a Dios, ni por el alimento sobre la mesa? Salmo 107, 31, 32, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo. En la oración, hermanos, expresamos nuestra sumisión, nuestra obediencia y sumisión a Dios. Decimos, como dice Mateo 6:10, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y sobre todo pedimos el perdón de Dios, Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Jesús da mucho énfasis a este asunto. También el apóstol Pablo, que si no perdonamos de corazón a otros sus ofensas, entonces tampoco seremos perdonados por Dios. Ahora, Cristo nos enseña todo esto en Mateo 6, del 9 al 13. Él nos enseña cómo orar. Esta oración se llama la oración del Señor, pero no es una oración que rezar. No es una oración que nada más se repite, así se repite así como rezar. No, es nada más, es un modelo, nos enseña cómo. Cristo nos está enseñando cómo orar. Primero que todo, como yo estoy diciendo, primero que todo, alabar a Dios. Primeras palabras en la oración. Las primeras, santificado sea tu nombre. Santo, santo, santo. Ahora, venga tu reino. Es lo que Jesús enseñaba cuando Él comenzó su ministerio, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y es que Juan Bautista había anunciado que el reino se ha acercado y Cristo decía lo mismo. Y los 70 que Cristo envió a anunciar esa palabra en Judea y luego los apóstoles, venga tu reino. No se había establecido, pero se ha acercado. Entonces, la oración de ellos era, venga tu reino. Y el reino, podemos estar examinando los textos a través de Mateo y Marcos y Lucas y Juan, y llegamos a Hechos 1 y 2, ahí se cumple. Jesús había dicho, edificaré mi iglesia, y lo hizo. Hechos 2. El reino vendría con poder cuando el Espíritu Santo vendría sobre los apóstoles. Hechos 1 y 2, vino. El día de Pentecostés vino el poder, vino el Espíritu Santo, vino el reino. Y se estableció la iglesia. Así se contestó la oración que estaban orando, venga tu reino.
Ahora nosotros oramos por el reino, claro que sí, pero no decimos, venga tu reino. Y los que están esperando, vanamente esperando, que cuando Cristo vuelva, Él va a establecer un reino literal, terrenal en Jerusalén y para reinar 1000 años, es fábula. Eso no es Biblia. La Biblia no enseña tal cosa. El reino es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es el rebaño de Cristo. Es la esposa de Cristo. Y cuando Cristo venga, dice Pablo enfáticamente que Él, cuando Él venga, Él entregará el reino al Padre. No dice Él va a establecer, ya lo estableció el día de Pentecostés. Y ahora existe. Estamos en el reino. Y oramos por el reino, pero no oramos, venga tu reino, porque ya vino. Luego, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muy, pero muy importante, hermanos, esta oración. Haga tu voluntad. Porque tanta gente deja de orar, porque oran y piden y Dios no contesta así como ellos piden, exactamente como Pablo. Pablo pidió 3 veces, Señor, quite este aguijón de la carne. Y Dios dijo, no lo hago. Mi gracia te basta. Y por eso Pablo concluye que pues en mi debilidad me hago fuerte. Y así debemos nosotros pensar. Y luego pedir el pan de cada día y creer de todo corazón que la vida misma es don de Dios. Y pedir el perdón de pecados. Porque todos los hombres hemos pecado, dice Pablo. Y queremos estar siempre pidiendo a Dios su misericordia y el perdón de los pecados. Ahora, debemos orar, dice Pablo, orar sin cesar. Dice orar por todos. Orar por todos los hombres, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Jesús dice en Mateo 9, debemos orar a Dios pidiendo obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. Así es que debemos pedir a Dios diciendo, Señor, manda obreros, ¿verdad?, a recoger tu mies. Ahora, debemos orar por los enfermos. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Es lo que la Biblia enseña, debemos orar por los enfermos y desde luego aprovechamos todos los medios que Dios provee, toda clase de medicina y de tratamientos. La tecnología es muy avanzada y todo es don de Dios. Todo don de Dios, toda dádiva buena sale desde lo alto, desde arriba. Es de Dios y debemos darle gracias. También en la oración estamos siempre intercediendo por otros. Abraham, ya mencioné que Abraham dijo que él era polvo y ceniza. Él humildemente estaba rogando a Dios por Sodoma. Si había un número pequeño de justos, está pidiendo que Dios no la destruyera. Pero no había justos, ni 10, y Dios la destruyó. Moisés es Dios en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios se disgustó con el pueblo. Él dice a Moisés que lo voy a destruir. Yo levanto otra nación así por ti. Y dice Moisés, no. Moisés intercede
por Israel y Dios le escucha. Dios le escucha. No los destruyó. Y Él con paciencia, así por fin los metió en la tierra de Canaán. Los cristianos debemos interceder por otros. Santiago 5:16. Orad los unos por los otros. Pablo, hermanos, Pablo rogaba intercediendo por cuántas personas, cuántos hermanos. En todas sus cartas habla de sus oraciones. Debemos orar por los hombres que están en eminencia. Orar por el gobierno. Sí. Orar por el gobierno. Es que hay tantas quejas contra el gobierno de cualquier país. Algunos son mejores o peores que otros. Pero Pablo dice enfáticamente que debemos orar. Orar por todos los hombres. Y por los que están en eminencia. Gobernantes. A todo nivel. Porque es de Dios. El gobierno civil es de Dios. Porque de otro modo, ¿qué hay? Puro caos. Puro caos. Gobierno, tiene que ser, y hay algunos gobiernos que en verdad no merecen el nombre de gobierno, pero la gran mayoría de los gobiernos del mundo proveen algo de protección para el pueblo y son de beneficio. Son de beneficio para mantener orden, castigar criminales, en fin. Pero dice Pablo, orar por ellos. Siempre diciendo, hágase tu voluntad. Y así dejarlo en manos de Dios. Orar por todos los hombres, por pecadores que sean, sí Señor, sí Señor. Cristo murió por los pecadores, los más corruptos, los más perdidos. Cristo murió por ellos. Orar por ellos. ¿Cómo Pablo, Romanos 9:1, Romanos 10:1, cómo Pablo oraba por su pueblo, los judíos? Aún diciendo que yo quisiera, aún él hubiera aceptado ser él mismo condenado a favor de su pueblo. Pues desde luego eso no hubiera ayudado, pero eso expresa el anhelo del apóstol Pablo, cómo él oraba por su pueblo. Y hermanos, Dios espera que hagamos lo mismo. Dios espera que oremos por los perdidos. Siempre diciendo al Señor que entendemos que ellos tienen que oír, creer, obedecer al Evangelio, claro. Pero esa es la oración. Y que nosotros estamos pidiendo que el Señor nos ayude en el trabajo de buscar y rescatar a los que andan perdidos. Nosotros debemos tomar muy, pero muy en serio Lucas capítulo 15. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Ese capítulo enseña enfáticamente que Cristo vino al mundo a buscar y a salvar a los perdidos. Y Él espera que hagamos lo mismo. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué tanto trabajamos? Ya mencionamos que Cristo dice, hay que orar por obreros. Bueno, que seamos la respuesta a esa oración. Que seamos los obreros, que seamos voluntarios para trabajar diligentemente
Y el medio muy, pero muy efectivo es buscar esa buena tierra, buscar una persona que tenga aún la chispa de interés en la salvación y sugerir que ahora nos sentemos a la mesa con Biblias abiertas y estudiemos con toda sinceridad el plan de salvación y todo aspecto de la salvación. Que en verdad seamos, como cantamos tantos himnos, obreros en la viña del Señor. ¿Verdad? Lucas 15. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y la palabra final de esta parábola es hallado. Ese hijo está perdido, ahora es hallado. Y como el himno sublime Gracia dice, ciego fui, ahora veo. Perdido, ahora hallado. Cristo vino a buscar, y esto no está diciendo que Cristo no sabe dónde la gente vive. Él conoce todo, pero Él está buscando el alma, está buscando la manera de abrir el corazón de la gente, así para enseñarles y convencerles y salvarles de sus pecados y las consecuencias tan terribles de llegar al día de juicio no preparados para el encuentro con Dios. Ahora la oración, siempre recordando, hermanos, debe estar llena de acción de gracias. Dar gracias a Dios por tantas cosas. Por tantas cosas. Como ya hemos mencionado, la vida misma, la existencia, la vida, el cuerpo, la mente, los 5 sentidos. Y luego el aire que... el aire que respiramos, el agua que bebemos, el alimento que comemos, la ropa que llevamos y la salud que el Señor nos da y tanta oportunidad para así trabajar y ganar el pan de cada día. Pero dar gracias y todo, sobre todo, dar gracias por la salvación y los beneficios espirituales que encontramos en Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que los hombres que practicaban idolatría no tienen excusa, porque las obras de Dios, la creación del mundo, hacen manifiesto la existencia de Dios, su deidad, su poder, y deben dar gracias, deben glorificar a Dios. No tienen excusa si no lo hacen, dice Pablo. Entonces, hermanos y amigos, orad sin cesar. Los que no han obedecido al Evangelio deben pensar seriamente, deben reconocer que si no estoy escuchando a Dios para obedecerle, ¿por qué debería Él escucharme a mí? No, Él no promete escuchar a los que están dando espaldas, no le hacen caso, están despreciando el amor de Dios, despreciando la cruz de Cristo, despreciando así todo lo que Dios ha hecho para salvarles y darles vida física y darles vida espiritual y la esperanza de la vida eterna, y dan espaldas a todo eso. Y luego orar a Dios. Algunos se meten en algún problema, alguna tribulación, alguna dificultad. ¡Oh, Dios, ayúdame! ¿Por qué debe Dios escucharle? No, la Biblia enseña claramente que no. Él no promete escuchar a otros. Pero
a sus hijos, los que perseveran en la fe. Sí, por eso orad sin cesar. Muchas gracias por su atención y meditemos mucho sobre esto. Y ojalá que esto nos ayude a orar aún más y aún más fervientemente. Dios les bendiga.